Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Viviana Silva, soy ingeniera agroindustrial de profesión y voy a estarlos acompañando en este proyecto de fortalecimiento administrativo y comercial con enfoque en mercadeo y gestión empresarial en las plazas de mercado de Santiago de Cali. Yo voy a estar encargada de dar todo el fortalecimiento en el tema de manipulación de alimentos y voy a estar acompañándolos durante aproximadamente unos 10 módulos. Estos módulos vamos a tocar varios temas que muchos de ustedes pues ya están familiarizados y pues los que apenas van a recibir la información pues espero que sea de mucho provecho y la puedan aplicar en sus áreas de trabajo. Estos módulos, al final de cada módulo, vamos a tener aproximadamente unos 15 minutos para contestar unas cuantas preguntas que van a tener que ver con lo que acabamos de ver. La idea es que esas preguntas, algunas son pues con unos conceptos importantes que deben manejar, pero la gran mayoría es aplicado a su área de trabajo. ¿Cómo se aplica? ¿Sí? ¿Cómo lo aplicaría usted con el conocimiento que acaba de tener? Entonces, pues, sin más preámbulo, vamos a empezar, vamos a dar inicio, vamos a arrancar este módulo como una breve introducción a todo lo que es la importancia de la manipulación de alimentos y cómo impacta esa buena manipulación o mala manipulación en la salud de nuestros clientes, que finalmente pues son las personas más importantes para nuestro negocio. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a arrancar con la introducción. Entonces, la educación sanitaria en higiene alimentaria que va dirigido a los manipuladores de alimentos se ha manifestado como una de las medidas más eficaces en la prevención de enfermedades alimentarias, actuando en todos los eslabones de la cadena alimentaria. ¿Cuál es la cadena alimentaria? Pues es aquellos procesos que van desde el inicio de la producción hasta que llega a nuestro consumidor final. Entonces, estos eslabones tienen que tener todo el tema de manipulación de alimentos muy bien estudiado. ¿Por qué? Porque todos, aunque unos más, otros menos, pero todos participan en ese proceso de buenas prácticas para la manipulación de alimentos. ¿Ya? Entonces, gran parte de los problemas de salud que se presentan usualmente es por un inadecuado manejo de esos alimentos. Entonces, cuando hablamos de un inadecuado manejo de esos alimentos, nos referimos a que muchas veces se nos vuelve paisaje el tema de que no nos lavamos las manos, o el tema del desorden en nuestra área de trabajo, o el tema de un mal manejo de nuestros residuos. Entonces, todo esto es lo que debemos fortalecer en cuanto a conceptos y cambiar en cuanto a hábitos. Esos malos hábitos, obviamente sí los vamos a poder cambiar con toda esta educación que vamos a recibir, todos estos conceptos y todo este fortalecimiento que vamos a recibir, porque digamos que son especialmente enfocados al manipulador. ¿Y quiénes son los manipuladores? Pues todos ustedes, ¿ya? Y a los consumidores como receptores de los alimentos, ¿ya? Podemos decir que estos son unos mecanismos supremamente eficaces para prevenir toxi-infecciones. ¿Qué son toxi-infecciones? Pues son infecciones causadas por microorganismos o por objetos extraños que se encuentren en nuestros alimentos y que nosotros tenemos que prevenir que se contaminen. ¿Listo? Entonces, hay dos factores muy relevantes en el momento de manipular un alimento. ¿Cuáles son esos dos factores? Pues uno es la higiene personal del personal manipulador de alimentos y otros son los hábitos higiénicos durante el proceso de manipulación. Esos dos factores van muy de la mano
van así, muy engranaditos. ¿Por qué? Porque el uno conlleva al otro, ¿ya? Entonces, si yo soy una persona aseada, si yo soy una persona que yo a diario me levanto, me baño, me cepillo los dientes, me lavo bien mis manitos, me pongo ropa limpia, estoy muy pendiente de que mi negocio esté en un excelente estado, en un orden adecuado, que mis elementos, digamos, mis herramientas de trabajo estén en excelentes condiciones, que estén limpios, que yo use agua limpia, agua potable para limpiar mis frutas, mis verduras, que mis elementos de protección, llámense guantes, llámense tapabocas, se cambien constantemente. Entonces, todas estas cosas son las que nos hablan básicamente de higiene personal y de hábitos higiénicos, ¿correcto? Entonces, eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Pensemos en nuestro diario, en nuestra diaria labor. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo es nuestra higiene personal? ¿Realmente estamos teniendo una buena higiene? ¿Nos cambiamos de ropa constantemente? ¿O decimos, ay, no, este me aguanta para mañana? ¿Sí? Nos damos nuestro baño cuando llegamos, cuando nos vamos para nuestro trabajo, cuando llegamos de nuestro trabajo, desinfectamos nuestra área de trabajo, ¿sí? Tenemos todo en orden, mezclamos frutas dañadas o productos dañados con productos buenos. ¿Qué hacemos? ¿Realmente estamos teniendo una adecuada higiene? ¿Estamos teniendo unos adecuados hábitos higiénicos en nuestra área de trabajo? Entonces pensemos eso, reflexionemos un poquito sobre eso y vamos a ir desarrollando el tema. Miremos, por ejemplo, estas dos fotografías. Entonces, vemos dos manitos, una limpia y una sucia. Entonces, si yo le estoy entregando a mi cliente un producto eh, con mis manos así de sucias, ¿será que mi cliente va a tener la confianza? ¿Será que no le dará asco? Yo debo ponerme en los zapatos de mi cliente. Si yo fuera cliente, me gustaría que me atendieran de esa manera. A mí me gustaría ver a la persona que me está atendiendo así sucia. No. Entonces, es algo que tiene que ver también mucho con cómo me gustaría que me atendieran. Entonces, es un hábito muy saludable el poder lavarnos las manos, el tener la conciencia de que tenemos que lavarnos las manos. A veces se nos dificulta porque de pronto en su área de trabajo el baño está lejos, no podemos dejar nuestro puesto de trabajo, ¿ya? Pero sí es importante, bueno, yo puedo tener un recipiente con agua potable y puedo estarme lavando mis manos con agua de ese recipiente, ¿sí? ¿Para qué? Para que yo dé una buena impresión. Igualmente, si yo estoy recibiendo dinero, pues no es bueno que yo reciba el dinero con la misma mano con que estoy entregando el producto. Ya, o sea, allí estoy haciendo una contaminación. Si vemos la otra fotografía, podemos darnos cuenta, ¿sí? De que es una persona que genera mucha confianza, que cuando yo voy como cliente me da gusto llegar a su puesto porque todo está debidamente organizado, porque lo veo a él muy limpio, lo veo con una actitud muy positiva, lo veo con una actitud de querer lo que hace, de amar lo que hace, ¿sí? Entonces, esa persona simplemente me genera la confianza para yo comprar. Está limpio, está pulcro, tiene todo en orden, debidamente separado y personalmente es una persona, digamos, que me inspira toda la confianza del mundo y más aún por la limpieza en la que se encuentra. Entonces, miremos y pensemos si nos gustaría tener nuestro área de trabajo y si nosotros estamos teniendo estos buenos hábitos de higiene personal. En cuanto a hábitos higiénicos, ¿cuál es la diferencia? Una es hacia mí como persona y la otra es hacia mi área de trabajo y las actividades que yo desarrollo durante mi trabajo, ¿sí? Entonces,
Si vemos la fotografía que está como en blanco y negro, vemos una persona que está preparando algo de alimentos allí, ¿sí? ¿Qué vemos en esa fotografía? Estamos viendo insectos que están volando, estamos viendo que usa agua que no es potable, estamos viendo que tiene productos destapados, que sus utensilios están sucios, que su ropa está sucia, eh, que tiene una cortada, tiene una herida. Entonces, son malos hábitos, ¿sí? O sea, es una persona que, o sea, yo no tendría la confianza suficiente para comprar, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos en las otras foticos? En las otras foticos vemos los verdaderos hábitos que tenemos que tener higiénicos. Entonces, vemos que hay una persona que se está lavando las manos muy bien lavadas. Vamos a ver más adelantico cómo es un correcto lavado de manos, ¿sí? Vemos otra persona que está haciendo la disposición de sus residuos, coge con guantes, ¿sí? Tapa bien su bolsa para que no se le rieguen, ¿ya? Recoge, separa. Entonces, si estamos haciendo eso, si estamos separando los residuos, si estamos disponiendo esos residuos de la mejor manera, entonces preguntémonos en la medida en que vamos viendo todas estas diapositivas, qué es aplicable a mi puesto de trabajo, a mi negocio, ¿ya? Vemos una persona también que está manipulando algo que puede contaminarse lo uno con lo otro, entonces usa guantes, ¿ya? Para no contaminar, ¿sí? Vemos una persona en su puesto de trabajo, una mujer, me da la impresión de una mujer cabeza de hogar, ¿ya? Con su puesto supremamente ordenado, todo debidamente clasificado, muy limpia en su persona, esperando a que llegue su cliente para atenderlo de la mejor manera. Entonces, todo esto hace que pensemos si realmente lo estamos haciendo o no. Yo supongo que sí. Supongo que todas las personas que están recibiendo esta capacitación, pues tienen esa conciencia y si aún no la han tenido, van a empezar a tenerla, porque es que es lo más adecuado y es algo que les va a impulsar su negocio. Es un plus para su negocio, es algo que le suma a su negocio. Entonces tenemos que ver que esos hábitos higiénicos, pues, suman a nuestro negocio. En lugar de quitarle, lo que va a hacer es que le van a poner, le van a aumentar. ¿Por qué? Porque vamos a aumentar nuestra clientela, porque vamos a tener gente que va a querer ir de nuevo a las galerías, ¿sí? A comprar esos productos frescos, ¿sí? Y que van a tener la confianza de que están consumiendo productos que son realmente buenos para su salud. Cuando yo hablo de manipulación de alimentos, necesariamente yo tengo que hablar de inocuidad, ¿sí? ¿Qué es la inocuidad? La inocuidad es la eliminación de cualquier elemento dañino para la salud pública, ¿ya? Entonces, eliminación de cualquier elemento dañino para la salud pública. Eso es inocuidad. O sea, que yo tenga un producto que sea apto para el consumo, ¿sí? Y cuando hablo de apto para el consumo es que no esté contaminado, que no tenga objetos extraños, que no esté untado de tierra, que esté limpio, que sus características no se hayan perdido, que no se esté pudriendo. Eso es inocuidad. ¿Listo? Una cosa muy importante a tener en cuenta es que el lugar de elaboración y el consumo de los alimentos debe garantizar que lo que yo estoy vendiendo, lo que yo estoy comercializando, esté libre de cualquier daño, de cualquier germen, que yo esté en las mejores condiciones, que pueda evitarle a mis clientes una intoxicación, ¿sí? Que pueda utilizar mis herramientas de trabajo de manera adecuada y sobre todo tener todos estos conceptos y estos conocimientos muy fresquitos siempre en mi cabeza para yo aplicarlos a mi zona de trabajo.
¿ya? Esta capacitación básicamente se trata de eso, de establecer cuáles son las normas más sencillas para la higiene y para la elaboración, envasado, almacenamiento, transporte, distribución, venta, ¿sí? Suministro y para cualquier otro servicio que yo quiera tener para el consumo humano, ¿sí? ¿Quiénes son los manipuladores de alimentos? Entonces vamos a ver quiénes son los manipuladores de alimentos. Todas las personas que por su actividad laboral tienen contacto directo con el alimento durante su preparación, fabricación, transformación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte, distribución, venta, suministro y servicio, son manipuladores de alimentos. Entonces miren la cantidad de actividades, ¿sí? Donde hay manipuladores de alimentos. Entonces es importante que ustedes se cataloguen en cuál de estos están. Ustedes son los que preparan, es la señora que vende el café de manera ambulante dentro de la plaza de mercado, ¿sí? O es la persona que fabrica pulpas de fruta, o es la persona que hace queso, o que hace embutidos, que hace los chorizos, ¿ya? O es la persona que empaca en la bolsita el frijol, ¿sí? O es la persona que guarda la carne en los cuartos fríos, ¿ya? O es la persona que tiene su medio de transporte, su camión, y nos trae esos productos y nos los distribuye, o somos nosotros los que estamos vendiendo. ¿Quiénes somos? ¿Qué tipo de manipuladores somos? ¿Sí? O el de servicios. ¿Quién es la persona que presta un servicio? El que tiene un restaurante presta un servicio de alimentación. Esa persona es un manipulador de alimentos también. ¿Listo? Entonces, somos manipuladores de alimentos, todos aquellos que tenemos contacto directo con el alimento. ¿Sí? Manipular alimentos es un acto que, sin importar nuestro oficio, realizamos a diario. Hasta las amas de casa somos manipuladores de alimentos al momento de preparar el almuerzo, al momento de preparar el desayuno. No, las personas que trabajan como empleadas domésticas son manipuladores de alimentos y hacen el almuerzo en la casa donde trabajan, ¿sí? Los vendedores, los distribuidores, ¿sí? Todas estas personas son manipuladoras de alimentos, ¿ya? Entonces es nuestra responsabilidad desde la casa hasta nuestro negocio hacer una correcta manipulación de alimentos. Si manipulamos los alimentos siempre con las manos limpias y practicamos las normas higiénicas adecuadas, evitaremos que nuestras familias o nuestros clientes corran el riesgo de consumir un alimento contaminado. Entonces, centrémonos en nuestra casa. Nosotros en la casa, si entramos al baño y vamos a ir a preparar los alimentos, pues nos lavamos las manos. Igual tenemos que hacer en nuestro negocio. Si vamos al baño y vamos a coger la fruta, la verdura, la carne, el queso, lo que vayamos a comercializar, tenemos que tener nuestras manos limpias. ¿Por qué? Porque es nuestra responsabilidad, ¿sí? Entregar un alimento que inocuo, un alimento inocuo. Entonces, digamos que nuestro aporte como manipuladores resulta entonces clave, ¿sí? Es clave dentro de un establecimiento de comidas, ya sea porque se transforme o no se transforme, ya sea porque nuestra labor es de suma importancia para la salud de nuestros clientes. Igual en nuestras casas, para la salud de nuestras casas. ¿Qué tal nosotros con niños y contaminemos? Entonces le da al niño una gastroenteritis. Entonces, eso que vemos que hacemos en nuestra casa de una manera higiénica, pues también la tenemos que llevar a nuestro negocio, ¿ya? Podemos establecer dos categorías en cuanto a los profesionales que trabajan en el ámbito de la manipulación de alimentos. Entonces, ¿cuáles son estos dos tipos de manipuladores? Tenemos los manipuladores de alto riesgo,
Entonces, los manipuladores de alto riesgo son los que tienen el contacto directo ya con los alimentos antes de llegar al consumidor. Estos, ¿cuáles son? Los reposteros. Sabemos los reposteros, están los panaderos, los pizzeros. Ustedes ven que él tiene un contacto directo con la elaboración del producto. Los pescadores, los carniceros manipulan la carne para poder venderla. Los expendedores de fruta, de verdura, ¿sí? Los preparadores de alimentos en general, quien tiene el restaurante, quien está manipulando, son manipuladores de alto riesgo, ¿sí? ¿Quiénes son los manipuladores de bajo riesgo? Entonces, los manipuladores de bajo riesgo son los que no tienen un contacto directo con el alimento y no hacen transformación del mismo, ¿ya? Entonces, ¿quiénes son estos? Pues los que transportan los alimentos, los distribuidores, los que envasan los alimentos en las fábricas, los trabajadores dentro de una empresa de alimentos. Esos son manipuladores de bajo riesgo, no tienen un contacto directo. El manipulador de alimentos, en cualquiera de sus modalidades, tiene la responsabilidad, es una gran responsabilidad de respetar y proteger la salud de los consumidores. ¿Por qué? Por medio de una manipulación cuidadosa. Para que esto se dé, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, recibir esta información sobre higiene alimentaria y tener los conocimientos pues, sobre el manejo de alimentos. Cuando me refiero al conocimiento de manejo de alimentos es, por ejemplo, aquellos procesos que hacen que nuestros productos puedan tener una vida útil más larga, ¿sí? Después vamos a ver más adelantico el concepto de vida útil. Bueno, desarrollar actividades también, digamos que de conducta personal, es decir, crear hábitos de limpieza, buenos hábitos de salud. Y cuando me refiero a buenos hábitos de salud es el bañarme todos los días, el lavarme las manos constantemente. Como les digo, yo sé que a algunos se les puede dificultar ir al baño de la plaza de mercado constantemente, pero podemos tener un recipiente con un poco de agua potable y poder lavarnos las manos en un espacio, ¿ya? Bueno, y tener ese sentido de responsabilidad, desarrollar ese sentido de la responsabilidad en cuanto a un excelente manejo que le demos a los alimentos. La higiene y su importancia en el cuidado de nuestros clientes. Como ustedes han visto durante todo este espacio de tiempo, hemos venido hablando del cuidado de nuestros clientes. ¿Por qué? Porque es que nuestros clientes son las personas más importantes para nuestro negocio, ¿sí? Por medio de ellas obtenemos nuestros ingresos. Entonces, si nosotros los cuidamos a ellos, pues vamos a garantizar que siempre van a volver a nuestro negocio. Entonces, miremos, por ejemplo, ¿qué es salud? Entonces, según la Organización Mundial de la Salud es un estado completo de bienestar y equilibrio de lo físico, de lo mental y de lo social de mi vida, ¿ya? Entonces, lo uno tiene que ir relacionado con lo otro, tanto física, mental y social. No es solamente que nos duela algo, no es solamente que nos sintamos molestias, no es solamente que no tengamos una enfermedad física, es que todo tiene que ir encadenado. Yo tengo que estar bien físicamente, mentalmente y socialmente. De nada sirve que yo esté bien físicamente, pero tengo problemas con mi vecino. De nada sirve que yo esté bien físicamente, pero tengo un estado de nervios y de estrés impresionante. De nada sirve que yo no tenga estrés, esté bien con mi vecino, pero tenga problemas en mis rodillas que no me dejan caminar, ¿sí? Entonces, lo uno conlleva lo otro, es un equilibrio entre todas las partes, ¿sí? Tanto física como mental como socialmente.
Entonces, eso realmente es salud. ¿Qué es higiene alimentaria? Entonces, la higiene alimentaria es un conjunto de condiciones, es un conjunto de medidas necesarias, ¿sí? Para yo asegurar la inocuidad. Ya vimos qué es inocuidad, ¿no? La inocuidad de los alimentos, desde la granja hasta la mesa, es decir, desde que se obtienen hasta que llegan al consumidor final. Entonces, es supremamente importante la higiene alimentaria. Entonces, ya la hemos venido viendo en el transcurso de esta charla. Entonces, hemos visto higiene personal, hábitos higiénicos para la manipulación de alimentos, y ahorita estamos viendo higiene alimentaria, ¿ya? Que es el conjunto de medidas, ¿ya? Necesarias para asegurar la inocuidad. Y ya vimos qué es inocuidad. ¿Listo? Entonces, veamos esta imagen que tenemos aquí. Entonces dice que el ser humano como fuente de contaminación. Resulta de que el cuerpo humano es una de las principales fuentes de contaminación de los alimentos. ¿Por qué? Porque es que nosotros estamos en contacto con todo, con superficies, con el medio ambiente, o sea, nuestra piel, ¿sí? Está en contacto directo con todo, ¿ya? Y todo está contaminado, todo tiene bacterias, todo tiene elementos, microorganismos, que algunos son beneficiosos, algunos no nos hacen nada, algunos son patógenos, es decir, nos producen enfermedades. Y tenemos que tratar de minimizar eso. No quiere decir que vamos al 100% a eliminarlas y que entonces no vamos a tener ningún tipo de contaminación. La contaminación es constante. Lo que pasa es que tenemos que tratar de minimizar el tema de la contaminación en los alimentos, porque es que muchos de esos microorganismos hacen daño para la salud. Entonces, ¿dónde el ser humano, con qué puede contaminar el ser humano? Bueno, nuestro cuerpo en general, cuando vamos al baño, cuando tenemos una herida, si nuestra ropa no está limpia, ¿sí? Los objetos personales, lo que son las pulseras, los anillos, los aretes, los collares, todo esto guarda microorganismos. ¿Ya? Entonces, cuando estamos manipulando los alimentos, tratemos de evitar tener todo esto, anillos, no está, digamos que no es una correcta manipulación con estos elementos. Nuestra nariz y nuestra boca son, digamos que los focos fundamentales en la contaminación. Si nosotros tosemos o estornudamos, si estornudamos encima de nuestro puesto de trabajo y después llega alguien a coger esa linda manzana, pero ya le han caído todos los gérmenes y va y la muerde, ¿sí? O sea, son focos de contaminación, ¿ya? Las manos, pues las manos obviamente porque es con lo que tocamos todo. Entonces, ahí es importante tener en cuenta que nosotros somos los principales contaminantes de alimentos, ¿sí? Las buenas prácticas de aseo personal y de higiene, ¿sí? De los manipuladores de alimentos son fundamentales para evitar la contaminación cruzada, ¿ya? Si yo cogí un trozo de carne y después voy y cojo las fresas, pues ya allí hay una contaminación cruzada. Entonces, tener esos buenos hábitos va a evitar que yo propague virus y otras enfermedades de transmisión alimentaria. ¿A quién le compete esto? ¿O quiénes son responsables de esto? Cualquier negocio, grande o pequeño. Cualquier negocio grande o pequeño, o cualquier industria que tenga que ver con alimentos en general, tiene la responsabilidad de capacitar a su personal o de capacitarse ya en buenas prácticas de aseo e higiene personal. Los manipuladores de alimentos deben ser conscientes de que esto es supremamente importante para garantizar, ¿sí?,
la salud de sus clientes. Y como les digo, los clientes son los más importantes porque son las personas que mantienen nuestros negocios, básicamente. O sea, sin ellos, nosotros no tenemos a quién vender. Entonces, los trabajadores que manipulen alimentos durante cualquiera de las etapas de producción, ¿sí? Distribución o comercialización, deben cuidar especialmente esa higiene personal y su salud, ya que tienen la responsabilidad de preservar la inocuidad por el bienestar de los consumidores. Entonces, básicamente esto es, digamos que una breve introducción de la importancia de todo este manejo adecuado de los alimentos. Entonces, como les dije en un principio, aquí tenemos un espacio para una pequeña actividad. Esa pequeña actividad consta de 4 preguntas. Voy a leérselas y ustedes ya en su momento la responderán. Entonces, la primera pregunta es, usted, como manipulador de alimentos, ¿qué cuidado tiene al manipular los productos de su negocio? Entonces, piense, ¿qué cuidados tiene usted al manipular esos productos? ¿Sí? ¿A qué tipo de manipulador pertenece? ¿De alto riesgo? ¿De bajo riesgo? ¿Por qué? ¿Qué entiende por inocuidad? Ese concepto lo hablamos en varias ocasiones durante este módulo. ¿Qué entiende usted por inocuidad? ¿Cómo reconoce que alguno de sus productos está deteriorado? ¿Qué manejo le da? ¿Ya? Entonces, usted va a tener aproximadamente unos 15 minuticos, como ya le dije, para que conteste estas preguntas y podamos continuar con la actividad del módulo 2. Recuerde muy bien ver este video cuantas veces crean necesario para que esos conceptos se nos queden y podamos aplicarlos y podamos entender lo que se viene de aquí para adelante. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias por su atención. Como ya les dije, mi nombre es Viviana Silva y espero poder verlos en el segundo módulo, donde en el segundo módulo vamos a hablar sobre conceptos básicos que tienen que ver con la manipulación de alimentos. Estos conceptos, algunas palabras claves para la manipulación de los alimentos, para poder conocer sobre la manipulación de alimentos. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias y que tengan un buen día.